Ya empecé. Listo. Principalmente, bueno, este es nuestro trabajo de estadística descriptiva. Principalmente vamos a empezar con la descripción del conjunto de datos, que es los determinantes de las tasas de homicidios en Estados Unidos. Tenemos 8 variables, 7 de tipo cuantitativas o continuas, una de tipo cualitativa. Por este lado tenemos la descripción. Listo. Nosotros escogimos dos variables continuas para trabajar, de las cuales fueron rate e income. Que rate nos dice la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, estimación del FBI en 1950. E income es el ingreso familiar medio en 1949 en miles de dólares estadounidenses. Y la variable cualitativa fue el factor de indicador de región, si nos dice que es del sur o no, que fue Southern. Listo. Esas son nuestras tres variables con las que vamos a trabajar. Bueno, vamos a empezar con las medidas de tendencia central para rate, que es una de las dos variables continuas. Eh, es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la media. La media de la tasa de homicidios era de 5.4 por cada 100.000 habitantes en ese año. Creemos que no fue mucho, sin embargo no podemos cumplir nada todavía. La mediana de la tasa de homicidios es de 3.625, que se aleja un poco del promedio, por ende podemos especular que nuestra distribución es asimétrica. Luego tenemos la moda, que es de 19.25, que se refiere al valor que más se repite en la distribución. Eh, ya vamos a seguir con las medidas de variabilidad. El valor mínimo de la tasa de homicidios en el año 1950 en Estados Unidos es de 0.81. Este corresponde al estado numerado como 25 en nuestro conjunto de datos. El valor máximo de la tasa de homicidios en el año 1950 fue de 19.25. Podemos ver que este también corresponde al valor de la moda. El valor de la varianza es de 19.92. Si bien esta medida está al cuadrado, se puede decir ya que tenemos una dispersión alta en nuestro conjunto de datos. Bueno, la desviación estándar fue de 4.46. Esta es la distancia promedio que hay entre los valores y la media. La tasa de homicidios en Estados Unidos para el año 1950 nos dio un rango de 18.44. Según esto, eh, esta diferencia debería ser la distancia máxima en el conjunto de datos, pero no nos vamos a aviar de esto todavía. Vamos a seguir con el coeficiente de variación que nos da un valor de 82.6. Con esto concluimos que es bastante alta, ya que supera por mucho el 40%. Las medidas de forma son el coeficiente de asimetría, que es de 1.13. Este es mayor a 0, indica que la distribución es asimétrica a la derecha, con cola pesada o sesgo a la derecha. El coeficiente de kurtosis es de 3.69, que este nos dice que tan amplia es la distribución al ser mayor que 0. Esto también se refiere a una distribución platicúrtica que nos indica que la variabilidad es alta. Seguimos con las medidas de posición, los cuartiles. A este lado tenemos los percentiles y los valores, que van del 0 al 100% de a 25%. En esta tabla podemos observar que el 50% de los estados están por debajo de 3.6. Este valor se encuentra muy alejado del máximo, o sea 19.25. Por tanto, podemos decir que la mayoría de estados tenían una tasa de homicidio relativamente baja. Entre el 75% y el 100% aportan tasas de homicidio bastante altas. Estas las vemos reflejadas en la tabla como actos atípicos. La diferencia entre los cuartiles a partir del 50% son responsables de la simetría que se tiene en la distribución vista más arriba en el trabajo. Vamos a seguir con la gráfica de cada bigotes de la tasa de homicidios en 44 estados de Estados Unidos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, este valor de acá es 19.25, que sería uno de los valores atípicos. Haciendo un análisis de la gráfica acá de bigotes, podemos percibir que hay un estado con una tasa de homicidios de 19.25, como ya lo había dicho,
por cada 100.000 habitantes, que es extremadamente alta comparada con la tasa de homicidios de los otros estados. Esto sea un dato atípico y desestabiliza la gráfica un poco. Ahora tenemos una comparativa de tasa de homicidios versus estados ubicados al sur de Estados Unidos. En esta gráfica podemos observar que la tasa de homicidios en Estados Unidos tiene una clara separación entre los estados que pertenecen al sur y los que no pertenecen al sur. Los estados del país en esa época reportan tasas de homicidios mucho más altas, lo que nos dice que los valores atípicos de esta distribución son aportados por los estados sureños. Ahora tenemos el histograma de la variable rate, que es este, y la gráfica de densidad rate versus Southern. En las dos gráficas de densidad y el histograma podemos confirmar que los estados no sureños muestran una distribución más compacta o exacta, lo que produce que haya menos dispersión en la tasa de homicidios que no son cometidos en el sur. Esto nos genera una cola pesada hacia la derecha, en cambio los estados que son del sur se ve una distribución más amplia, lo que quiere decir que hay una mayor variabilidad. También podemos ver, como se había mencionado anteriormente, la mayoría de los estados tienen tasas de homicidios bajos, pero algunos estados del sur del país generan tasas que logran modificar la simetría de las gráficas. Ahora las medidas de tendencia central para Listo, INCOM, listo, que serían, listo. Esta es la otra variable continua que es income. Vamos a empezar con las medidas de tendencia central para income. ¿Qué es income? La variable que nos dice el ingreso familiar medio en 1949 es miles de dólares estadounidenses. Principalmente la primera medida descriptiva es la media, que es el ingreso familiar medio de 1949, pues la medida de esta variable es de 1.78. Luego continuamos con la mediana. La mediana para esta variable fue de 1.83. Como la mediana casi no se aleja de la media, se puede especular que nuestra distribución es simétrica. Luego seguimos con la moda. La moda del ingreso familiar medio de 1949 es de 2.07. Este valor se refiere al que más repite en la distribución. Luego seguimos con las medidas de variabilidad, que estas nos indican qué tanto varían nuestros datos, nuestro conjunto de datos. Listo. Principalmente tenemos el valor mínimo que nos dio 0.76, luego el valor máximo que nos dio 2.39 y ya luego tenemos el valor de la varianza, que eso sí nos da un valor más exacto de cómo varía nuestro conjunto de datos, que nos dio de 0.15. Se puede decir que tenemos una dispersión baja en nuestro conjunto de datos, dado que nos dio un dato muy bajo o muy chiquito. Luego tenemos la desviación estándar, que la desviación estándar fue de 0.39. Luego tenemos luego tenemos el rango, que es de 1.63, que esta es la diferencia entre la distancia máxima y la distancia mínima del conjunto de datos. Y ya luego tenemos el coeficiente de variación, que esto sí nos da un porcentaje de qué tanto varían nuestros datos. El porcentaje nuestro fue del 22%. Se puede concluir que tenemos una variabilidad baja, ya que es mucho menor al 40%. Listo. Ya con esto continuamos con las medidas de forma. ¿Qué son las medidas de forma? Que nos dicen qué tal es la forma de nuestro conjunto de datos, de nuestra variable. Principalmente empezamos con el coeficiente de asimetría, que el coeficiente de asimetría nos dio un valor de menos 0.62 y es un valor negativo, entonces quiere decir que tenemos una cola pesada hacia la izquierda o un sesgo, con una forma de distribución asimétrica hacia la izquierda. Listo. Ya luego tenemos el coeficiente de kurtosis, que nos dio un valor de 2.78 y como es un valor mayor a 0, tenemos una distribución platicúrtica, o sea que los datos casi no se concentran en un solo sitio, sino que tienden a ser muy dispersos. Ya luego tenemos las medidas de posición, los cuartiles. Por este lado tenemos los percentiles y por acá el valor, o los porcentajes y el valor, que van de 25%. Listo. Ya luego tenemos el gráfico de caras y bigotes, que como podemos ver el gráfico, nos indica que ya te voy a explicar el gráfico. El ingreso familiar medio en 1949
Y por este lado se puede ver que la mayoría de los ingresos estaban entre 1.5 y 2. Y por este lado la lineecita negra nos indica la mediana, donde se separa el 50% de los datos. Por acá tenemos datos atípicos que hacen que haya cola pesada. Listo. Por acá tenemos el ingreso familiar medio de 1949 versus estados ubicados al sur de Estados Unidos. Eh, Listo. Por acá tenemos los estados que no son del sur tendían a tener mayores ingresos y los estados que eran del sur tendían a ser de menos ingresos. Por acá tenemos el histograma de la variable income. ¿Qué quiere decir? La frecuencia de los datos de la variable. Entonces, es decir, podemos ver que acá el 0.0 hasta más o menos el 0.7 no hay ninguna frecuencia porque ninguno de ellos tenía estos datos. Pero más o menos de acá hacia adelante se empezó a asimilar que había una frecuencia más alta. O sea, de acá para adelante ya se empezaron a repetir estos valores en nuestro conjunto de datos. Ya luego continuamos con el gráfico de densidad de income versus outer. Y como podemos ver, tenemos los dos gráficos. El gráfico azul significa los estados que sí estaban en el sur y como podemos ver, se puede confirmar que los estados que sí estaban en el sur tenían menos ingresos que los que no estaban en el sur. Los que no estaban en el sur tenían un ingreso más alto. Mira, acá se puede ver. Listo. Por el otro lado ya tenemos el análisis de las variables de la variable categórica Souter. Por un lado tenemos la tabla de frecuencia que nos indica qué tanto se repite un dato. Entonces tenemos categórica, solamente tenemos el no y el sí. Y la frecuencia del no es del 29 y la frecuencia del sí es del 15. Es decir, 15 estados sí pertenecían al sur y 29 estados no pertenecían al sur. Listo, luego seguimos con la tabla de porcentajes. Esta tabla de porcentajes nos indica el porcentaje de las regiones, o del sí y el no. ¿Qué porcentaje hay del sí y qué porcentaje hay del no? El porcentaje de los estados del sur era del 34%, mientras que de los otros estados era del 65%. Luego tenemos el gráfico pastel circular, el gráfico de pastel o, o el gráfico de pie, que como se puede ver nos indica de una forma que tanto se repite el dato. Y por este lado tenemos la matriz de correlaciones de variables continuas. ¿Qué hace las correlaciones? Nos correlacionan dos variables continuas. Esta matriz nos correlaciona dos variables continuas. En este caso vamos a hacer una correlación entre rate y la población caucásica. Y se puede ver que entre mayor población caucásica había, más tasa de asesinatos había. Entonces esto nos lleva a una correlación linealmente con pendiente positiva. Otra que nosotros podemos ver claramente es los ingresos con la tasa, que esas fueron las dos variables que nosotros escogimos. Y se puede ver que tienen una correlación linealmente con una pendiente negativa. Es decir, a mayor tasa de ingresos, menor era la tasa de asesinatos. O viceversa, a mayor tasa de asesinatos, menor eran los ingresos. Listo. Muchas gracias.